então a nossa próxima atração. São artesanias têxteis. Vamos lá, a oportunidade é para aprender e conhecer um pouquinho dos costumes. Bichinhos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias. Este es el telar prehispánico, es el telar de cintura. Le llamamos telar de cintura porque nos detenemos de la cintura. Lo que nos detiene le llamamos mecapan. Nos amarramos de un poste o de un árbol a donde nos aguante el telar. Las herramientas que lleva el telar es el peine. Es el que lleva el movimiento, es el que sube y baja los hilos, porque todos estos hilos blancos que están en este agujerito están fijamente. Los movibles son los de colores. A esto le llamamos machete, nos sirve para apretar el tejido. El hilo que vamos entrepasando es para formar el dibujo. El dibujo ya lo sabemos de memoria. Lo que va trabajando es la mano. Acá empezamos desde los 5 años, esto ya va de generación en generación. A mí me enseñó mi mamá y yo le enseñé a mi hija para no perder la tradición. Lo que elaboramos son caminos de mesa, bolsas en diferentes modelos, fundas de cojín, mantelitos individuales, esquemes, cosmetiqueras, monederos. Todo es hecho a mano en el telar de cintura. Ahorita estoy haciendo un camino de mesa. Para hacer un camino de mesa me llevo 7 días trabajando 8 horas al día. Un rato trabajo y un rato descanso. El dibujo que estoy haciendo ahorita es puro diamante zapoteco, pero hacemos diferentes dibujos que son los dibujos tradicionales. Hacemos venados, pavos reales, danzantes, guajolotes, garzas. Son diferentes dibujos. Yo de hecho por todos me sé 100 dibujos y todo de memoria. Lo que va trabajando es la mano. La mano ya sabe qué hilo va a alzar y así se va formando el dibujo. Acá no tenemos ni un papel dibujado ni un patrón, todo en la mente. Lo que va trabajando es la mano. Para preparar el telar me llevo 3 horas. Primero tendremos el undimbre, todo esta es la trama que le llamamos. Son 500 hilos que tiene este telar. En estos agujeritos que están por acá ponemos una varilla y ahí está la otra fijamente. Tendemos los 500 hilos. Ya que están tendidos los 500 hilos, lo pasamos a esto que le llamamos peine. Tener que pasar hilo por hilo en cada agujerito. Ya que está tendido los 500 hilos, lo pasamos en el peine. De allá lo amarramos con la madrilla que nos sostiene el mecate, le llamamos yugo. De allá nos sostenemos y vamos bajando el peine y desenredando para empezar a trabajar el telar. Y con esos 2 palitos que tenemos atravesados acá, como vamos tejiendo nos vamos enrollando y nos vamos yendo más para adelante, y a donde ya no podemos más bajamos el mecate y le seguimos trabajando hasta terminar el telar. Y el material es puro algodón, ya lo compramos ya todo pintado, así por conos o por madejas. Pero antes de trabajar le tenemos que dar otra lavada para que ya quede fijamente, que ya no coja y que ya no despinte. Así es, chicos, bueno, así que el peine, todas estas herramientas no son de un solo tamaño, sino que tenemos en varios tamaños. Por ejemplo, este que está aquí, este igual es un peine, es la misma forma. Tenemos también lo que es el urdimbre, el yugo, todo, y se trabaja de la misma forma. Aquí lo único que cambia es el tamaño y el hilo, ¿sale? Este hilo va a ser uno más delgadito, que nosotros le conocemos como para remendar o para costurar, que es la hebra que tenemos aquí. Esos son los que se van a pasar por todo lo que sería el peine, y se van a ir formando también lo que son los mismos diseños. Aquí está el venado, el pavo real, el danzante, de la misma forma.
Lo único que, como es un hilo más fino, nos va a llevar más tiempo Este lleva alrededor de unos 3 a 4 meses poder terminar lo que es 1 metro con estos diseños, ¿vale? Y este es más rápido, son alrededor de 7 días, ¿ya rápido? Sí, De 7 días. Entonces esa es la diferencia en los materiales que se utilizan y en el tamaño de los telares, ¿ok? Tenemos otros más grandes, más chiquitos, pero casi todo lo que les decía en la camioneta son alrededor de 50 centímetros. Esas tiritas se utilizan para las guayaberas, para las bolsas, para las camisas, lo que se le pone entre los botones, en la orilla de las mangas, en lo que se llama bolsita también, ahí se coloca lo que son las piezas. Ese es el trabajo que es desde aquí en Santo Tomás. ¿Preguntas, dudas, chicos? Desde que ponen los hilos, ¿es como que ya tiene más o menos en la mente el diseño para que quede así? ¿O le va dando la forma sobre la marcha? Bueno, para poner los hilos tenemos que tener bien contado para que salga el dibujo. Para que ya nos salga exactamente el dibujo que vamos a hacer, deben de estar contados los hilos. Porque si nos pasamos un hilo o nos faltan 2, el dibujo no sale. Desde acá Entonces, mismo sí, ya. desde que lo pones, es porque ya sabes qué diseño va a ser. Sí. Se despiertan ya Pati y dicen, tengo ganas de hacer un pavo real, y ya me cuentan los hilos para el pavo real, y ese es el diseño que le va a plasmar. Sí, como en el camino azul con natural, ahí tenemos venado, pavo real, danzante. Okay. Son diferentes dibujos. Y ya se va innovando también. La técnica tradicional, pues son estos diseños, pero ahorita con el Día de Muertos, con Navidad y demás llegan, ya se elaboran lo que son pinitos, estrellas, buenas también, dependiendo de la temporada. Así es, chicos. Sí. Si gustan de hacer una vueltecita por la galería también. ¿Cuánto valen los bolsitos? Esas 300. Si gusta verla, se la mostramos. 200. Esos son como los que están arriba, los azules por la falda. ¿Cuánto vale? 600. Sí. Se la puedo mostrar sin compromiso. Bueno, sí, para que usted la vea. ¿Me gusta ver una chiquita? Sí. Mais arte aí, tradição, história. A gente aprende bastante aí com esses passeios.
Chegamos agora a uma fábrica aqui de talhas em madeira. Talhar manos mágicas. Vamos lá ver como é que é o processo. É mais uma oportunidade de aprender aí com a cultura de Oaxaca, dessa vez com a talha em madeira. Vamos lá? Yo les decía, ahí nos observan, tenemos un arbolito que es el árbol del copal, que es este árbol que tenemos acá. Este está todavía muy chiquitito, pero generalmente se utiliza lo que son las ramas, parte de este árbol para darle forma a las diferentes figuras. Hay algunas figuras que van a ser de una sola pieza, vamos a tenerlo, y otras en las que se embonan, ¿no? En las que se les coloca ya la colita, más o menos, ya se les puede ir embonando, pero originalmente es esta madera. Aquí la población de San Martín y Cajete tiene una reforestación todos los años para que la materia prima pues la sigan manteniendo, y también en algunos talleres ya se van incluyendo o metiendo lo que son otras maderas, ¿sale? Hoy te los voy a dejar con Gaby. Gaby nos va a dar una pequeña explicación del trabajo que ellos realizan aquí. Y mezcal no les des, Gaby, hacen feo. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a lo que es a nuestro taller. Como bien lo dijo Rosy, mi nombre es Gaby y pues como cortesía y como bienvenida me gustaría ofrecerles una copita de mezcal. ¿Alguien gusta? No les Sí. ¿Sí? ¿Ustedes? ¿Sí? Todos, meca. Todos, ¿verdad? Quien no viene a Oaxaca no toma mezcal, ¿verdad? Gracias. Aprovechando la hospitalidad. Así es, Gracias, Gaby. ¿verdad? Bem chiquito. Ahí, ¿Sí? así. Sí. Gracias. Usted es el único que se ve más bueno porque todos 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 borrachos. borrachos. Gracias. Mezcal. ¿Poquita? Gracias. Salud. Bueno, pues comenzamos con lo que es la explicación del proceso que nosotros realizamos. Primero que nada, la palabra alebrije tiene un significado en especial. ¿Qué quiere decir? Seres irreales, seres fantásticos, seres que no existen, que es a través de nuestra imaginación, creatividad, que nosotros mismos vamos creando en lo que es en nuestra mente. Esto es lo que realmente, pues piezas irreales, piezas fantásticas. Es por ejemplo, como esto. Este es una catrina, la vemos normal, pero tiene alas de lo que se puede ser un águila, la cola de un dragón. Es una pieza irreal, una pieza pues que nunca vamos a ver en la vida real. Aquí ustedes pueden observarla, pueden verla, se le quita todas las partecitas para que no se le vayan a maltratar. Van a sentir la humedad y pueden oler lo que es la madera que se siente de lo que es nuestra madera de copal. Principalmente, nosotros también la palabra alebrije proviene de una historia. La historia es en el año de 1936 en la Ciudad de México por el maestro Pedro Linares. Él empieza a crear alebrijes irreales, alebrijes fantásticos, que nosotros le damos la elaboración de lo que ellos hacen en papel maché. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden observar en la Ciudad de México alebrijes como cráneos, catrinas, diferentes personajes artísticos que ellos los van trabajando. Nosotros en la comunidad de Tilcajete elaboramos lo que son tallas en madera de copal. Todo lo que nosotros vayamos a utilizar, vayamos a crear, es en madera. Entonces aquí, este tipo de lo que nosotros trabajamos es este arbolito de copal. El arbolito de copal nosotros lo vamos a utilizar totalmente verde, totalmente húmedo, para darle los cortes y la forma de que nosotros queramos darle a lo que es a la pieza. Segunda utilidad de nuestra materia prima es el aroma del incienso, lo que ahorita estamos oliendo. Nosotros lo recolectamos, lo utilizamos y se le denomina copal, pero también es conocido como incienso, lo que utilizamos en las ofrendas del Día de Muertos o lo que es para misas religiosas. Nos sirve también para ahuyentar los malos espíritus, las malas vibras. De esto es el aroma que nosotros utilizamos en el arbolito de copal. Y entonces así,
¿Mande? Es el mismo palo santo. Sí, también se les conoce, es el mismo, pero en otros lugares se le conoce de diferente forma. Ahorita mi esposo les va a pasar tantito lo que es el copal, para que si traen alguna mala vibra o algo, pues se les vaya saliendo. Este es el aroma que nosotros pues utilizamos también de lo que es de nuestra madera. Es un aroma muy suave, es un aroma que no es tan fuerte, que no es tan... hay unos aromas que luego nos da como que dolor, ¿no? Este no, es muy natural, nosotros lo utilizamos para esto, también se utiliza para lo que son las limpias, diferentes utilidades. Entonces nuestra materia prima, como les comentaba, pues es el árbol de copal. El árbol de copal nosotros lo utilizamos como si fuéramos a trabajar mediante una papa. La papa al momento de pelarla es húmeda, es blandita, es suave y podemos darle diferentes cortes que nosotros queramos a lo que es a nuestra pieza. Es lo mismo que vamos a trabajar aquí. Cortamos nuestra madera de copal, quitamos toda la corteza de nuestra madera con nuestras herramientas ancestrales, que es el cuchillo, la navaja, la gubia, los formones, los machetes. Le vamos a dar forma a lo que es a nuestra madera. Aquí el maestro tallador es el que se dedica a tomar el tronco y darle lo que es forma a lo que es a nuestra madera de copal. Aquí al momento es de me lo imagino, lo creo y lo tallo. Entonces aquí es en donde nosotros vamos creando y vamos jugando con nuestra mente, con nuestra imaginación al momento de trabajarlo. Para esto, nuestra madera tiene que pasar también por diferentes procesos, diferentes técnicas. Esa pieza que yo les pasé está en el proceso se terminó de tallar, en donde el maestro pues imaginó, lo creó y le dio la forma. Si ustedes se dan cuenta, la textura es muy rústica porque se queda con las herramientas que nosotros utilizamos. En el segundo proceso lo que vamos a hacer es con una lija muy gruesa, lo vamos a lijar y le vamos a quitar todas las marcas de la navaja. Vamos a dejarle en una textura diferente como lo que es esto. Esa textura ya es más suave, pero aún se siente rústica lo que es la madera. Después de ese proceso, nuestra pieza va a pasar por el área de curación, donde en el área de curación nuestra madera va a ir sumergida en un bote con gasolina, para que la gasolina va a matar todos los insectos, los animalitos, la polilla que contiene lo que es esta madera. Una pieza como esa tarda de 1 a 2 días. Una pieza grande como la que les pasé tarda aproximadamente de 5 a 8 días sumergida en la gasolina para que salgan todos los animalitos que contiene lo que es la madera. Después del lijado, después de ese lijado. Después pasa el cuarto proceso, que es el área de secado. Nuestra madera, como les decía, se utiliza totalmente verde. Entonces cuando se cura lleva dos pesos ya constantemente, el peso natural y el peso que absorbió del bote de la gasolina. Se deja directamente a los rayos del sol para que en los rayos del sol vaya secando naturalmente, pero en este estado la pieza grande, las piezas más grandes tardan aproximadamente de 3 a 4 meses aproximadamente en el sol. Cuando son temporadas de lluvia, temporadas de humedad, a nosotros no nos favorece lo que es esta temporada, porque nuestra madera se retrasa y tenemos que retrasar todo el proceso completo. Entonces así como le vamos creando, vamos a ir dando todo lo que es el proceso. Cuando nuestra madera estaba en el sol, crea diferentes imperfecciones, diferentes grietas. La madera abre, la madera crea diferentes hoyitos, pero por el secado de lo que es la madera. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nuevamente con la cascarita de la madera que se talló, se cura, la metemos en donde hay imperfecciones, agregamos resanador y la madera está lista para lo que es en el área de la pintura. En el área de la pintura, maestros y maestras decoradoras, pues nos vamos a imaginar en la creatividad, en el diseño y sobre todo en la forma de lo que nosotros vamos a decorar en cada una de nuestras piezas. En el área de la pintura, pues es más que nada la imaginación y sobre todo darle vida a lo que es a la pieza, con los ojitos, las manitas, la forma que nosotros le tenemos que dar a la pintura. Es así como determinamos en el proceso de las piezas. Cuando son piezas grandes tardamos un proceso completo de 7 o 8 meses de trabajo, desde la talla
hasta el proceso final, que es en el área de la pintura. Cuando son piezas pequeñas, nos tardamos de 1 mes a 2 meses aproximadamente en lo que es en la elaboración, como les decía, desde el principio hasta el final. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan hasta acá? Sí, digamos, en lugar de gasolina, ¿qué pueden usar? Anteriormente se utilizaba lo que era diésel, pero la gasolina ahorita nosotros la utilizamos comúnmente porque es un aroma muy fuerte, entonces mata cualquier tipo de animalito. Entonces no podemos utilizar otro elemento que no sea gasolina. Entonces siempre van a ser curadas con gasolina. Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Es la misma persona que hace el diseño de madera que la que también lo pinta o van no, trabajando? Van cambiando. En el momento del tallado, cada una de nuestras piezas pasan por 4 maestros artesanos. El maestro tallador, el maestro que se dedica al área de curación, el maestro en reparación y resanado, y por último las maestras decoradoras que nos vamos a darle forma y vida a lo que es nuestra madera de copa. Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Las últimas siempre son mujeres? Sí, las últimas siempre somos mujeres porque tenemos como que más creatividad, más diseño en lo que es en el área de la pintura. La mayoría de los hombres se van a dedicar al tallado. ¿Por qué? Porque son con herramientas más pesadas, lo que son cuchillos, navajas, formones, gubillas, y ellos mismos pues le van dando lo que es la forma. En la comunidad solamente 5 mujeres se dedican a lo que es al tallado. Entonces aquí la mayoría sí es en el área de la pintura. Los hombres también predominan lo que es el estilo de la pintura, pero es más como un poquito de lo pinto, pero me ayudas. ¿Qué color le pongo aquí? ¿Qué color le pongo allá? Entonces ellos más fácil, mejor sabes que yo tallo y ustedes pintan. Claro. Entonces la manera de trabajar en equipo como nosotros lo vamos a realizar. Así es. Bueno, anteriormente, como les decía, nuestro trabajo era de imaginar, lo creábamos y éramos piezas totalmente reales. Por ejemplo, mi abuelo en el campo se imaginaba un toro o un caballo, ¿no? Él lo iba a realizar, lo iba a trabajar, pero en el momento del área de la pintura ya lo hacía un alebrije, porque a lo mejor el caballo ya iba a ser rosa, iba a ser amarillo. En la vida real nunca vamos a observar unas piezas como esas. Entonces, nosotros como jóvenes, como talleres, ¿qué es lo que vamos trabajando? Vamos trabajando lo que son tonas y lo que son nahuales. Un ejemplo de esto lo vimos en la película de Coco, cuando el perrito Dante en la vida es solamente un perro, pero pasa al inframundo y se convierte en un perro con las alas de un águila. ¿Qué nos quiere decir una tona? Tona nos quiere decir animalitos guías espirituales, lo que nos va a guiar en el camino de la vida. Nahual nos va a crear animalitos protectores que nos van a ayudar a trascender al camino de la muerte. Para esto, cada uno de nosotros como personas tenemos lo que son tonas y nahuales. Lo sacamos a base de la fecha, mes y año de nacimiento, donde nosotros vamos creando diferentes piezas irreales, piezas fantásticas, piezas que no existen, que puede ser, por ejemplo, como esto. Ustedes aquí pueden observar lo que es una serpiente con alas de un búho. Entonces aquí en la vida real nunca vamos a observar esto. Este es un proyecto personalizado de una persona, 2 animalitos. Y en el área también nosotros tenemos lo que son proyectos familiares, donde agregamos de 6, 8, 10 animalitos en un solo pedazo de madera. Cuando ya trabajamos lo que son tonas y nahuales, ya no imaginamos, creamos y tallamos, sino imaginamos, lo dibujamos, se los mandamos a ustedes cuando son piezas especiales, piezas, lo que es a base de ustedes, nos deciden, ¿sabes qué? Quiero el boceto número 1, el número 2. Lo vamos trabajando, tal cual es el boceto, tal cual nosotros tenemos que entregar la pieza tallada para que ustedes sean sus piezas personalizadas. Entonces así como nosotros lo vamos trabajando. Más que nada, para tratar de rescatar esta cultura ancestral que tenemos en lo que es Emitla, lo que es Monte Albán y por supuesto Tilcajete, y no dejar de dejarlo percibido, pero nosotros trabajarlo en un solo pedazo de madera. Como al principio les dije, la palabra alebrije viene de la Ciudad de México. Nosotros en Tilcajete no tenemos nada que ver con la palabra de allá, porque ahí se empieza a predominar la palabra de vamos a Oaxaca a ver los alebrijes. Nosotros realmente lo que nos dedicamos son a esto, a tallas en madera de copa. Es lo que nosotros vamos a encontrar siempre en la comunidad de Tilcajete. Ahora les pregunto a ustedes, ¿les gustaría saber sus tonas y sus nahuales? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí?
Sí. Para esto me van a compartir día, mes y año de nacimiento para crear lo que son sus diferentes fusiones. Comenzamos contigo. 5 de agosto del 85. 5 de agosto. A ti, por ejemplo, tu tona te corresponde lo que es una serpiente, lo que representa cada uno de nuestros animalitos en nuestro calendario zapoteca tiene diferentes características. ¿Qué era la tona, perdón? Tona, animalito guía espiritual. En la vida. En la vida. Y el nahual, animalito protector, que En la nos va a muerte. ayudar a trascender al camino de la muerte. Ahí, por ejemplo, tu tona, que es la serpiente, representa el máximo poder. Son personas que saben convencer y son excelentes líderes. Al año 85, ¿sí? Te corresponde también tu nahual, un búho, lo que nos dice que son grandes curanderos, personas que dan los mejores consejos y al igual sus palabras curan y alientan a las otras personas, que es lo mismo como lo que yo les había comentado. Ah, mira, pues ya compra ese. Así es una serpiente, que aquí por ejemplo puede ser la serpiente sin los piquitos, con la elaboración de un búho o inverso, el búho con la cola de una serpiente o la serpiente enrollada en las alas, diferente, llevamos creando a lo que es la imaginación y creatividad. Sí, también se les conoce ese mismo, pero en otros lugares se les conoce de diferente forma. Ahorita mi esposo les va a pasar tantito lo que es el copal. A 7 de diciembre su tona le corresponde una tortuga. La tortuga nos dice que son personas que no le gustan las reglas, muy necios, muy responsables y muy innovadores. ¿Año? 88. 88 también te corresponde el coyote, que representa el símbolo de observación, perfeccionistas y muy aferrados. 18 abril 18 de 71. 18 de abril, su tona le corresponde el coyote, que es el símbolo de observación, perfeccionistas y muy aferrados. ¿Año? 71. 71. Le corresponde un chango, que nos representa que son personas de arte, suelen tener muchos amigos y son personas muy bromistas. 27 de septiembre. 27 de septiembre. A usted su tona le corresponde un conejo, que nos dice que son personas perfeccionistas, muy detallistas, pero al igual son muy sentidos, al que no les pongan atención. Y el año es 86. 86, ahí le corresponde un tlacuache. El tlacuache son grandes maestros de vida, es el símbolo de la sabiduría y son personas sobreprotectores. Ese es el náhuatl. Ese es el náhuatl. ¿Usted? 5 de julio. 5 de julio. A usted su tona le corresponde un venado, que son personas artistas, les gusta hacer las cosas muy rápidas, pero al igual son personas muy desconfiadas. ¿Año? 89. 89. A usted le corresponde la tortuga, también personas que no le gustan las reglas, muy necias, muy responsables y muy innovadores. El día 29 29. y abril. 29 de abril. 29 de abril le corresponde lo que es un camaleón. Ajá. El camaleón son grandes estudiantes, personas muy nerviosas y personas de movimiento que nunca están quietos en un solo lugar. ¿Año? 86. 86, igual un tlacuache, que nos dice que son grandes maestros, símbolo de sabiduría y sobreprotectores. ¿Sí? 14 de marzo. 14 de marzo. A usted le corresponde también la serpiente, máximo poder, saben convencer y son excelentes líderes. ¿Año? 90. 90. 90 le corresponde igual el camaleón, que son grandes estudiantes, personas muy nerviosas y personas de movimiento. Bueno, así es como les comparto a ustedes entonces parte de nuestra cultura ancestral, nuestra cultura zapoteca. Esto es un calendario zapoteca que nos dejaron nuestros ancestros. Es parecido a los signos zodiacales, pero aquí es a base de día, mes y año de nacimiento. Para esto, teniendo ya en claro sus tonas y sus nahuales, pues ustedes pueden crear diferentes piezas irreales, diferentes piezas fantásticas. Más que nada, crear algo irreal, algún alebrije, pues que no existe. Esto
es lo que nosotros trabajamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿No? ¿Sí? Entonces me acompañan al área de la pintura, por favor. Lo que es nuestra imaginación, lo que nosotros creamos, lo vamos trabajando a base de lo que es pulso. Todo aquí es ancestral, es cultural, no se utilizan lápiz, compás, calcomanías. Esta tablita es todos los signos zapotecos que nosotros plasmamos en lo que es en nuestra pieza. Puede verla, puede pasarla. Ustedes pueden observar que cada dibujo, cada diseño que nosotros vamos a plasmar tienen un significado en especial, donde nos basamos en el respeto, la felicidad, lo que es la contribución, más que nada en el trabajo que nosotros creamos. Esta pieza es una pieza que está totalmente ya casi a punto de terminar. Todo es a mano, todo es a pulso que nosotros empezamos a crear. Si gusta puede verla, puede apreciarla. Ustedes van a sentir que la pieza ya no pesa, porque se le da el proceso completo que les había yo comentado al principio. Aquí es donde yo les comentaba, que es donde nos imaginamos, nos creamos, y vamos a ver que la pieza, en el momento del área de la pintura, le damos más que nada vida a lo que nosotros vamos a trabajar. Más que nada en el movimiento, en las formas que vamos creando y las combinaciones. Es una combinación de solamente azules, rojos y amarillos. Es lo que nosotros vamos creando. Todo, como les decía, es a base de pincel. Las pinturas que utilizamos son acrílicas. No se utiliza un lápiz, una calcomanía, ¿ya lo vio? Una calcomanía, nada. Todo es a base de lo que nosotros vamos trabajando. Una pieza como esa tardamos lo que son 4 semanas y media en solamente lo que es la pintura, pero un proceso completo de 10 meses de trabajo. Es donde nosotros, como les decía, pues es donde más que nada la calidad y el trabajo que le dedicamos a cada una de nuestras piezas. Al término de la pintura, pues nosotros agregamos una laca especial que protege lo que es la pintura, y a un largo y corto plazo con una toallita húmeda la pueden limpiar. Aquí es muy importante también que desde que yo comienzo una pieza, yo la tengo que terminar, porque cada uno de nosotros, como maestros decoradores, tenemos diferente creatividad, diferente diseño, diferente forma de trabajar. Aquí, si yo lo comenzara y la maestra Vero lo terminara, alguna de las dos a lo mejor ya no nos va a parecer cómo es que lo vamos terminando. Entonces aquí sí solo una maestra se encarga en el proceso de lo que es la pintura. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Se van por partes para no... Así es, se va por partes, y de ahí cuando ya terminamos lo empacamos, lo cerramos para que no se vaya a maltratar. Es como lo que es esta pieza. Esta pieza es una orden especial de lo que les había comentado, de tonas y nahuales. Aquí la ala de este lado ya está completamente terminada. Aquí está totalmente, apenas se está trabajando, por eso es que no se cierra, pero al igual es una combinación de un caballo, un coyote, una iguana, un venado y las alas de una mariposa. ¿Ese es familiar? Este es un proyecto familiar, es de una mamá y 2 hijos. Es lo que vamos trabajando, lo que vamos creando en la elaboración de la pieza. Al igual, la pieza ya no pesa, se le da el proceso completo que tenemos que darle para que se le dé un buen proceso de calidad, y a un largo plazo no se les vaya a gritar, se les vaya a brillar o les vaya a pasar un accidente a lo que es a la madera. ¿Alguna duda que tengan hasta acá? ¿No? No. Bueno, ahora bien, en la parte de atrás de ustedes tenemos lo que es el área de galería, lo que es el área de tienda. Ustedes pueden pasar sin compromiso, cualquier pieza que les agrade pueden levantarla. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estoy para servir. Gracias, ¿Sí? Gaby. Adelante. Pero ella decidió
Que experiência, né? São verdadeiras obras de arte. Todos esses efeitos geométricos aí remetem à cultura zapoteca. Então, não são apenas formas geométricas, aqui são vivências, né? São heranças culturais. E você, aprendendo tudo isso nesse passeio incrível aqui, né? Uma beleza. A México. Muy bonito. ¿De qué parte lo visita? Essa balinhazinha, 200 pesos. É um gatinho aqui, ó. É um perro, cachorrinho. Aqui os alebrijes. São seres mágicos. Um coelho com a cauda de serpente. E aqui a madeira que eles usam. É uma madeira verde, justamente para poder talhar mais facilmente. Até um minotauro ali, uma mistura de peixe. Que formidável, né? É uma obra de arte e expressão cultural. Eu espero então que você tenha gostado do vídeo e que as informações lhe tenham sido úteis. Então já sabe, né? Deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo, ative as notificações, dá um valeu demais! Eu te espero então no próximo vídeo aqui no Trips e Flix. Agradeço a sua audiência. Até breve!